Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, tú eres un Dios tan glorioso, majestuoso, tan grande y excelso. También es un Dios que se complace en hablar con nosotros, en relacionarse con nosotros. Gracias, Señor, porque tú entablas una comunicación con nosotros por medio de tu palabra. Y ella verdaderamente es tu palabra. Y es por eso que suplicamos que ella pueda ser recibida por nosotros como una autoridad sobre nuestras vidas. No permitas, Señor, que pensemos que estas son palabras de hombres, sino que nos fijemos que es única y exclusivamente la palabra del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, pedimos que el Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, prepare nuestro corazón, que nada durante este tiempo nos distraiga, a fin de que podamos escuchar atentamente tu voz. Y Señor, te pedimos que tú nos transformes, que nos cambies, Señor, que nos hagas santos. Tú dijiste que nadie podrá estar en tu presencia si no es santo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Seguimos nuestro recorrido por este Evangelio y hoy nos corresponde abordar los primeros 13 versículos de este capítulo 16. Lucas 16. Escuchemos atentamente lo que Dios dice en su palabra. Dijo también a sus discípulos: había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Su señor lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu recibo, siéntate de inmediato, escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 kilos de trigo. Le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo les digo: con las riquezas injustas gánense amigos para que, cuando éstas lleguen a faltar, ellos les reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Sabemos que el dinero puede ser usado para diferentes fines. Algunos fines son buenos y otros fines son malos. Por eso algunos han dicho que el dinero puede ganarte muchos amigos, pero también puede hacer que tengas grandes enemigos. No sé cuántos de ustedes se acuerdan del nombre Latrell Sprewell. Ni idea, ¿verdad?
Sprewell era un jugador de básquetbol de la NBA, bastante famoso, bastante exitoso. Y él cayó en la segunda de estas categorías que mencionamos por causa del dinero, es decir, él se ganó grandes enemigos. ¿Qué es lo que sucedió? Este hombre, que ganaba una gran suma de dinero por jugar básquetbol, se quejó de su contrato. Él encontraba que el contrato que él había firmado con determinado equipo de básquetbol era demasiado poco. Entonces, en una conferencia de prensa, él hizo notar esta situación. Y resulta que uno de los periodistas le dijo: ¿por qué no te preocupas primero de hacer que tu equipo gane y después te preocupas por cuánto estás ganando? Y Sprewell respondió: ¿y por qué yo me voy a preocupar por ellos si ellos no se preocupan por mí? Yo tengo, dijo, que alimentar a mi familia. Ojo, estamos hablando de alguien que ganaba por año 14.6 millones de dólares. Ciertamente le alcanzaba de más para alimentar a su familia. Fíjense que cuando todo en tu vida se trata de dinero, nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes. Sea que tengas mucho o sea que tengas poco. Cuando tu vida se trata de dinero, jamás estarás satisfecho. En vez de usar tu dinero para algún bien espiritual, vas a terminar gastándolo solo y exclusivamente en ti mismo. Ahora, ciertamente ninguno de nosotros está en las zapatillas de Sprewell, porque creo que ninguno de nosotros va a ganar semejante cantidad de dinero. Algunos dicen: amén que alguno gane eso porque el diezmo sería bueno. Pero yo creo que estamos muy lejos de poder llegar a ese dinero. Pero aún así, sea que tú ganes mucho o que ganes poco, el dinero o el asunto del dinero a todos nos llega de alguna manera. Entonces viene la pregunta: ¿qué harás con el dinero que ganas? ¿Qué vas a hacer con el dinero que ganas? Y este asunto bastante práctico es abordado por Jesús al comienzo del capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Fíjense, si el capítulo 15 trata acerca de malas actitudes hacia las personas, porque de eso trata las parábolas que vimos aquí, tanto de la oveja perdida, cuanto de la moneda perdida, cuanto del hijo perdido, malas actitudes de los fariseos para con los publicanos y pecadores, el capítulo 16 comienza tratando acerca de la mala actitud hacia las posesiones, hacia aquello que tú tienes. Si no dominamos a nuestro dinero, ¿sabe lo que va a pasar? El dinero te va a dominar. El dinero va a ser tu señor. Y si el dinero es tu señor, vas a estar en la bancarrota por toda la eternidad. Entonces, con esto en mente, el tema para hoy es el siguiente: ¿Dios o el dinero? ¿Dios o el dinero? Lo primero que el texto nos presenta es a un mayordomo infiel. A un mayordomo infiel. Y fíjense que esta parábola que Jesús nos cuenta no es tan sencilla de comprender. Una lectura superficial nos puede llevar a entenderla de manera muy equivocada. De hecho, no hay otra parábola de las que Jesús contó que haya causado tanta incertidumbre o que haya recibido tantas interpretaciones extrañas como esta parábola del mayordomo infiel, del mayordomo injusto. ¿Por qué digo esto? Porque el principal problema al leerla de manera superficial es que podemos llegar a creer que Jesús nos está animando a ser codiciosos, que Jesús nos está animando a buscar ganancias deshonestas en la manera como realizamos los negocios en la vida. Pero eso es solo una lectura superficial.
obviamente esa no puede ser la interpretación correcta. Por lo tanto, tenemos que observar de manera cuidadosa esta parábola para saber qué es lo que Jesús realmente está diciendo en ella. Ya mencioné que el capítulo 15, Jesús estuvo hablando principalmente para los escribas y fariseos que criticaban a Jesús porque Jesús recibía a los publicanos y pecadores. Ahora, en el comienzo de este capítulo, dice lo siguiente: dijo también a sus discípulos. Jesús ya no está hablando con los escribas, con los fariseos. Jesús ahora se vuelca y comienza a hablar con sus discípulos. Y probablemente dentro de los discípulos que estaban oyendo a Jesús, habían publicanos. Y los publicanos en aquella época eran hombres ricos. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban de recaudar impuestos para los romanos. Y ellos cortaban ahí también su parte de la torta. Fíjense entonces que Jesús cuenta la historia de una relación financiera que resultó mal. Y esa historia obviamente iba a captar la atención de estos publicanos, porque Jesús estaba hablando algo que ellos conocían muy bien: el tema de las finanzas, cómo manejar las finanzas. Entonces Jesús procede a contarla. Y la parábola describe en realidad una situación bastante común en el mundo de los negocios. Un administrador es acusado de mala administración. ¿Alguna vez han escuchado eso? Nunca. Nunca han escuchado a alguien que hizo un fraude. Ese es un administrador que fue acusado de una mala administración. Es acusado, nos dice el texto, de usar indebidamente los recursos de su señor. Es más, es acusado como derrochador de los bienes de su señor. Y fíjense que la expresión que Jesús usa aquí es exactamente la misma que él usó para referirse a lo que hizo el hijo pródigo con los bienes que recibió de su padre. Los malgastó. Ahora, independientemente de lo que este mayordomo hizo o lo que no hizo, él fue acusado de proceder mal. Es decir, él fue acusado de ejercer su mayordomía de manera ineficiente. Una vez que es acusado, inmediatamente su señor, nos dice el texto, exige que rinda cuentas, y si resulta que efectivamente él ha derrochado los bienes de su señor, él dejaría de ser mayordomo. En otras palabras, lo iban a despedir. Se acabó. Ya no trabajas más conmigo. Ahora, por lo que vemos en el texto, todo indica que esta acusación era verdadera. Este mayordomo era culpable. Sabemos esto en primer lugar por la reacción que él tiene. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sin pega? ¿Tengo que hacer alguna cosa? ¿Ustedes creen que alguien que no ha hecho nada malo se vuelve así de inquieto? Claro, alguien que no ha hecho nada malo diría: aquí están los libros, compruébenlos, no hay ningún problema. Pero él dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y más encima Jesús se refiere a él como ¿quién? Como un mayordomo injusto. O sea, está más que claro que la acusación contra él era cierta, era verdadera. Este hombre sabía que cuando se auditaran los libros, cuando se revisara la contabilidad, su señor descubriría que las cuentas no encajaban. Por lo tanto, en vez de defenderse, ¿qué hizo? Buscó otra solución. No es necesario decir que en aquellos días no existía cosa tal como una indemnización por años de servicio. O sea, este hombre iba a quedar literalmente en la calle. Por eso, ¿verdad? Él dice: cavar no puedo. O sea, él mismo dice: no tengo fortaleza física para hacer trabajos manuales. No tengo esos dones, no tengo esos talentos. No puedo hacer, mendigar me da vergüenza.
Me da vergüenza andar pidiendo plata. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a perder mi trabajo. Lo he hecho mal. ¿Qué puedo hacer? Y de pronto nos dice el texto, tuvo una idea. Ya sé lo que haré, dice el verso 4, para que cuando sea destituido de la mayordomía, me reciban en sus casas. Fíjense, este hombre se da cuenta que tiene que actuar rápidamente antes que su despido fuera de conocimiento público. Porque alguien con malos antecedentes laborales, nadie lo va a contratar. Entonces él actúa rápidamente. Dice, entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate de inmediato y escribe 50. Después le dijo al otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo, 100 kilos de trigo. Y le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Fíjese, el plan no fue para nada honesto, pero fue bien astuto. No fue honesto, pero fue muy astuto. ¿Por qué? Porque mientras él mantenía el control de los libros de su señor, llamó a los deudores de su señor y redujo considerablemente la deuda que estos tenían para con su señor. Este accionar es brillante. Es de una astucia tremenda. Porque los deudores de su amo aún no sabían que él estaba siendo investigado por derrochar los bienes de su amo. Por lo tanto, este accionar iba a ganarle ¿qué cosa? El respeto y admiración de los deudores de su señor. Iban a decir, oye, este hombre se pasó. Mira lo que él hizo con nosotros. A mí me perdonó la mitad de la deuda. A mí me la redujo en un 20%. No basta ser experto en contabilidad para darse cuenta que si tú procedieras de esa manera a los negocios, te iría pésimo. Alguien te debe 10 y tú le vas a decir, ya, pero débeme 5 nomás. O siempre dando descuentos de un 20%, no funcionaría. Entonces él actuó de manera sagaz. Y como aún no había sido despedido, los deudores de su señor pensaban que todo estaba dentro de la norma, que esto estaba autorizado por el amo, que no había ni un problema para hacerlo. Obviamente todos ellos se deben haber sentido profundamente agradecidos y quedaron en deuda con el mayordomo. Fíjense, el mayordomo se había hecho amigos a costa del dinero de su amo. Él había asegurado su futuro con el dinero de su amo, actuando de manera deshonesta, pero muy astutamente. Una vez que se quedara sin trabajo, tendría lugar donde llegar. Podría pedirle a estos deudores, ya pues, ahora les toca a ustedes, devuélvanme el favor. Hoy en día, por nuestras leyes, este mayordomo sería condenado por fraude y pagaría hasta el último día de cárcel. Es cierto que hay algunos comentaristas que intentan defender a este mayordomo, porque ustedes saben que cuando se trata de defender a los malos, siempre salen personas. Típico cuando tú estás queriendo decir, mira lo que hizo este. No, pero es que usted no sabe por qué fue. Es que en realidad lo que él hizo fue reducir la usura de su señor. Su señor era un usurero y cobraba mucho más. Entonces él cobró lo justo. Yo no sé dónde los intérpretes sacan esas cosas, porque la única conclusión a la que yo llego es que ellos o no leyeron la parábola o actúan de la misma forma, entonces tienen que justificarse de alguna manera. Pero fíjense que no hay base en el texto para decir que él hizo algo bueno.
El texto dice que él negoció, se aseguró su futuro haciendo cosas malas. Y por eso Jesús lo llamó, ¿cómo? Mayordomo injusto, mayordomo infiel. En el verso 8 lo dice claramente. Ahora fíjense que el engaño del mayordomo hace que la respuesta de su Señor sea sorprendente. Verso 8, y el Señor elogió al mayordomo injusto. ¿Cómo? El Señor elogió a este que lo estaba estafando y lo seguía estafando. Uno esperaría que este señor estuviera indignado con este hombre. Y tal vez lo estaba. Pero como el mayordomo en esta última parte había actuado dentro de la legalidad, no había forma de volver atrás. El Señor no podía ir donde los deudores y decir, oye, ¿sabes qué? En realidad lo que hizo mi mayordomo estaba mal, entonces tú sí efectivamente me debes 100 barriles, no 50. Y tú me debes 100 kilos de trigo, no 80. No podía hacerlo porque todo se había hecho dentro de la legalidad. Por lo tanto, ¿por qué lo elogió su Señor? Lo elogió por la manera en que él planificó su vida para el momento en que se quedaría sin trabajo. Este hombre no fue elogiado por su honestidad, pero cuando se trataba de astucia, cuando se trataba de sagacidad, había que darle reconocimiento. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo era un joven lleno de vida, y estaba en la escuela de aviación, unos cadetes de un curso superior al mío hicieron una operación comando para robarse una prueba de aerodinámica y así poder ser todos aprobados. Militarmente, la operación fue un éxito. Los tipos se pusieron sus trajes mimetizados, fueron en la noche, se consiguieron una llave para abrir la sala de profesores. Perfecto. Pero no contaban con que un compañero honesto iba a tirar un papelito debajo de la puerta e iba a decir: los cadetes de tal año se robaron la prueba. Se hace la investigación, efectivamente 5 fueron culpados y expulsados en ese instante de la escuela. Y recuerdo que nos tenían a todos formados, nos hacen pasar al frente y viene todo el proceso militar de la humillación, que le sacan las palas, ¿verdad? Los grados, y se da la orden: escuela media, gol, y todos tienen que darle la espalda diciendo: ustedes no pertenecen a nosotros. Pero antes de dar la orden de escuela media vuelta, el director de la escuela los elogió por la planificación y desarrollo del robo. Porque cuando se trataba de astucia, lo habían hecho perfecto, a pesar de haber sido completamente inmoral. Eso es lo mismo lo que está sucediendo aquí, cuando el Señor elogia, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia en decirle a alguien: oye, te felicito porque eres deshonesto. Déjame darte un abrazo por tu deshonestidad. A decirle: te felicito por ser tan pillo, por ser tan astuto. Hay una gran diferencia. Y esto último es lo que el Señor le dice al mayordomo injusto: te felicito por ser tan astuto, por ser tan sagaz, por ser tan pillo. Y esto es fundamental para entender la parábola. Jesús no está a favor del fraude.
Tampoco nos está diciendo que es correcto engañar a las personas. Jesús nos está diciendo que tomemos el ejemplo de las personas astutas, que hacen cosas para beneficio personal. Fíjense, Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo, las personas del mundo son mucho más astutos que ustedes, mis discípulos, cuando se trata de obtener algo para beneficio personal. Si para ustedes lo que es de beneficio personal es lo que yo les digo, sean astutos en hacer lo que yo les digo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Está comparando una cosa con la otra para que podamos entender el punto. Entonces fíjense, Jesús usa esta historia para establecer un punto de partida a la exhortación que Él va a dar en los siguientes versículos. Y esta exhortación está directamente relacionada con la manera, con la forma en que nosotros utilizamos el dinero. Y hay tres principios importantes aquí. El primero de ellos, usa tu riqueza terrenal para hacer amigos que perduren para siempre. Segundo principio, sé fiel con lo que tienes para que puedas recibir algo aún mejor. Y tercero, no hagas jamás del dinero un Dios. Vemos entonces, en primer lugar, esta parábola del mayordomo infiel, que es una introducción para la exhortación que Jesús está haciendo. Y toda la parábola se reduce a lo siguiente: así como estos malos, estos deshonestos, son astutos para asegurarse su futuro, ustedes que me sirven, ustedes que me aman, que son mis discípulos, sean astutos para asegurarse el futuro. ¿Y cómo son astutos? Es lo que Jesús va a decir ahora. Entonces, en segundo lugar, Jesús nos habla de la manera correcta de administrar lo que tengo. La manera correcta de administrar lo que tengo. Fíjense que no es común, y a mí me ha tocado escuchar, a cristianos que afirman que si tuvieran más dinero, podrían invertir más en la iglesia. Incluso hay algunos que dicen, yo podría ayudar tanto, pero solo necesito más dinero. Hay algunos incluso que dicen, pastor, si yo me ganara el quino, el loto, de verdad quedaría el diezmo de todo eso. Y yo sé que ustedes han escuchado ese tipo de barbaridad alguna vez. Y tal vez alguna vez estuviste haciendo una fila para comprar un billete del quino, del loto o de cualquier juego. Y le pusiste, ¿verdad?, condimentos espirituales. No, esto es para la obra del Señor, no es para mí. Esto es para hacer crecer a la obra. Uy, podría construir un templo para la iglesia. Sería lo último que harías. Hablar así entonces es súper fácil, pero existe una forma sencilla de saber si esa declaración es verdadera. La mejor forma de saber qué haríamos si tuviéramos más dinero es ver qué estamos haciendo con lo que tenemos. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Aquí tenemos ese principio santo para el uso de nuestro dinero. Sé fiel con lo que ya tienes, para que recibas algo mucho mejor. Y este principio tiene muchas implicaciones prácticas. Por lo general, las personas cumplen fielmente con cosas pequeñas. Y esas personas que cumplen fielmente con aquellas cosas pequeñas, ten la seguridad que cumplirán aquellas cosas grandes. Las personas que son fieles en lo poco, se les puede confiar grandes cosas. Aquellos que son infieles en las cosas más sencillas, ten la seguridad que en lo más grande también serán infieles. Y esto es verdadero en cada emprendimiento humano, pero también lo es en el ministerio cristiano.
¿Cuántas veces me ha tocado ver a personas que en el servicio de la iglesia hacen las cosas más pequeñas y las hacen siempre? Y las hacen con alegría, las hacen para el Señor. Y cuando tú les encargas hacer algo más grande, tienes la seguridad que lo harán, así como hacían las cosas pequeñas. Pero aquellos que las cosas pequeñas nunca cumplen, llegan atrasados, se les olvidó, es que tengo tantas cosas que hacer. Ten la seguridad que cuando reciban cosas más grandes, responsabilidades más grandes, tampoco las van a cumplir. Seguirán siendo infieles. Fíjese que el carácter cristiano se construye por las pequeñas elecciones que hacemos para respetar nuestros compromisos. Jesús nos llama a ser fieles en las pequeñas cosas. Y esto tiene una aplicación directa a nuestra vida espiritual. Sé fiel en cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer. Incluso si eso te parece insignificante. ¿Sabes qué? Me parece tan insignificante tener que llegar a barrer el salón. Yo quiero hacer otra cosa. Quiero cantar con Germán. No, yo quiero predicar como el pastor. Pero eso de andar sirviéndole té a los hermanos, café, es insignificante. Bueno, pero hazlo, aun si te parece insignificante. Hazlo con excelencia. Trabaja duro cuando las personas no te están viendo. Ora para que Dios te ayude a cumplir. Da gracias a Dios por cualquier señal de bendición, aunque sea la más mínima, en tu servicio. Cumple tus promesas, cumple tus responsabilidades. Termina lo que comenzaste. Fíjese que en ninguna otra parte nuestra fidelidad es más importante que en la manera como usamos nuestras posesiones materiales. Porque lo que hacemos con nuestro dinero revela lo que está en nuestro corazón. Verso 11 dice, así que si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Jesús aquí presenta una serie de comparaciones que tenemos que considerar cuidadosamente. El Señor sigue hablando de lo que hacemos con lo poco o con lo mucho que recibimos. Y de una manera sorprendente aquí, lo poco son las riquezas injustas. Muchos de nosotros pensamos que nuestros bienes materiales no son cosa poca. Mira lo que me compré. Hasta los niños chicos, ¿verdad? Llegan con una cosa así, todo un juguete. ¿Cómo se llaman esas cosas que giraban? ¿Ah? Esas cosas. Spinner. Me acuerdo el Renato que decía, mira tú, spinner. Felices con las cosas que nosotros pensamos que son nuestras y le damos una gran importancia. Para nosotros no son cosas insignificantes. Pero fíjense, en lo que respecta a Dios, todas esas cosas que nosotros tenemos, poseemos, son cosas pequeñas, son insignificantes. No importa si tu casa tiene 300 metros cuadrados y tiene 10. Para Dios ambas cosas son insignificantes. Pero es una de las áreas pequeñas donde nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios. Lo que hacemos con nuestras posesiones se transforma en una gran cosa. ¿Por qué? Porque están unidas a nuestro destino eterno. Cuando Jesús habla aquí de riquezas verdaderas, se está refiriendo a qué cosa? Los tesoros que están en el reino de los cielos. Esas son las riquezas verdaderas.
Y el punto es que si somos infieles con lo pequeño de nuestras posesiones terrenales, Dios no nos puede confiar aquello que Él tiene en el cielo, donde el pueblo de Dios va a reinar sobre ángeles y principados. Entonces, sé fiel con lo que tienes. Sé fiel aquí y ahora con lo que tienes, para que puedas recibir algo mucho mejor en la eternidad. Ahora, el verso 12, Jesús hace una comparación. Dice, si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Fíjese, Jesús se está comparando aquí entre lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece. Y notemos que Jesús sigue hablando de dinero y nos está diciendo que no somos dueños del dinero. Somos administradores de ese dinero que tenemos. Pero ¿cómo nosotros pensamos diferentes? Esto me lo gané, esto es mío, esto es fruto de mi sudor. Dios te está diciendo, no es tuyo, tú solo lo administras, no te lo ganaste, porque es mío. Lo que no nos pertenece, luego le pertenece al Señor. Como el mayordomo en la parábola, nosotros estamos cuidando algo que es del Señor y que no es nuestro. Y debemos ser mayordomos fieles, no infieles. Si no somos fieles, ¿cómo Dios nos va a dar las riquezas de los cielos? J.C. Ryle escribió, quien es deshonesto e infiel en la rendición de cuentas de sus deberes en la tierra, no puede esperar tener un tesoro celestial o ser salvo. Infidelidad en el uso del dinero es una evidencia del estado podrido del alma. Sea que tengamos mucho o poco, el dinero que tenemos, lo tenemos en un depósito santo. El Señor nos ha dado para que lo cuidemos, lo administremos. Y nuestro destino depende de lo que hacemos con él. Estamos usando bienes entonces prestados. Vivimos tiempo prestado. Seamos entonces sabios en la manera como usamos lo que no es nuestro. Pero también nos dice algo más el texto. Cómo ejercemos la mayordomía demuestra a quién servimos. La manera como ejercemos la mayordomía demuestra a quién servimos. Nunca seremos buenos mayordomos hasta que aprendamos a ser señores de nuestro dinero en vez de ser dominados por el dinero. Y es por eso que Jesús tomó todo lo que él había dicho acerca del uso fiel de nuestras posesiones y lo resume en sus conocidas palabras del versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí tenemos otro principio santo. No hagas del dinero tu Señor. Pon todo lo que tienes a los pies de Jesucristo. No hagas del dinero tu Señor. Pon todo lo que tienes a los pies de Jesucristo. Jesús sabe muy bien el poder que tienen las posesiones. Cuando habla aquí de riquezas, está usando una palabra griega que podría ser transliterada como mamón, que, como ya he explicado, no tiene nada que ver con el hijo que tiene un afecto especial por su mamá. No tiene nada que ver con eso.
se refiere, esta expresión mamón, a todo aquello que poseemos y que para los cananeos era una divinidad, es decir, era un ídolo. Podemos usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios, o podemos usar todo lo que tenemos para servir a algún ídolo. Por lo tanto, el dinero tiene el poder de dominar nuestro corazón. Somos esclavos de las cosas materiales, comprándolas, vendiéndolas, o las estamos usando para el servicio del Señor. La respuesta que demos a esa pregunta es una de las formas de evaluar nuestra condición espiritual. Porque fíjese, cada vez que nosotros metemos nuestra mano en el bolsillo, o en la billetera, en la cartera, lo que sea, estamos sacando algo de nuestro corazón. No hay neutralidad en este asunto. Preferiríamos hacer cualquier cosa que Jesús nos diga, ¿verdad? Menos lo que Él nos dice aquí. Jesús nos dice, o sirven a Dios o sirven al dinero. No pueden hacer las dos cosas. Pero si solo pudiera servir a Dios con algo de mi dinero y hacer todo lo que yo quiero con el resto. Si pudiera quedarme con la mayoría de mi dinero y darle a Dios lo que sobra. Pero Jesús no nos presenta ese tipo de elección. Nuestros corazones solo fueron diseñados para que exista un solo amor dominante en nuestra vida. Ese amor, y solo ese amor, es a lo que nosotros servimos. Y la palabra que Jesús utiliza aquí, cuando habla de servir, denota el servicio obligatorio que realiza un esclavo. O sea, el dinero nos quiere esclavizar. Por lo tanto, el mejor remedio para destruir su poder espiritual, ¿cuál es? Es darlo a Dios y usarlo solo para la gloria de Dios. Ojo, y aquí quiero ser bien claro, esto no significa que nunca puedo gastar dinero en mí mismo o en las personas que amo. Nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, por ejemplo, tu mujer, tus hijos, tu hogar, son parte de lo que Dios nos ha confiado. Ahora, tampoco significa que los cristianos no puedan ser ricos. El dinero puede ser usado para buenos fines espirituales y en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias, Dios le da dinero a algunas personas para que ellos puedan financiar la obra de Dios. Y eso ha pasado. Y pasa. Jesús quiere que entendamos que lo que Él dice acá es que debemos someter todo lo que poseemos, todo lo que tenemos a Dios, a fin de que podamos usarlo de la manera que Dios quiere que lo usemos, y no como yo quiero usarlo, o como a mí me gustaría usarlo. ¿Cómo puedo comenzar haciendo esto? Bueno, la forma más básica es diezmando para la obra del Señor. Imagina cuán gran beneficio espiritual podría hacer la iglesia, tanto a nivel local, nivel nacional, nivel internacional, si los cristianos dieran el 10% en vez del 2% que dicen todas las estadísticas.
impactante. Estuve leyendo unas estadísticas que decían que el promedio de lo que dan los cristianos no es el 10%. El promedio de lo que dan es el 2%. Y después decimos que no amamos las riquezas, que no amamos el dinero. Pero no tienes que detenerte allí. El diezmo es solo un piso. Tienes que dar más y más en la medida que creces en la gracia de dar qué cosas sacrificialmente para la obra de Dios, para la obra de aquel Salvador que dio todo por ti y por mí. Ahora fíjense, si partimos con el diezmo, todo el resto, el 90%, también le pertenece a Dios. No es mío. Si lo usamos sabiamente, nuestros gastos pueden pasar la siguiente prueba. Esta compra que voy a realizar hoy, esta compra que tengo planificada realizar, refleja en última instancia cuáles son mis prioridades espirituales o no. En lo que voy a gastar mi dinero, ¿refleja cuál es la prioridad espiritual en mi vida? ¿Qué tiene que ver este gasto con la necesidad mundial por la predicación del Evangelio? Esta es la manera en que yo gastaría mi plata si Jesús estuviera aquí, al lado mío. Ciertamente Él está al lado tuyo. Es un gasto que yo podría decir que es una inversión para la eternidad. Si nuestros gastos cumplen positivamente a todas esas preguntas y muchas más que se pueden hacer en el mismo sentido, estamos en realidad en posición de decir que estamos usando nuestro dinero para la gloria de Dios. No dejes que el dinero te domine. Y ojo que esto no es para los que tienen mucho, es para todos. Tanto el que tiene mucho cuanto el que tiene poco pueden ser dominados por el dinero. Entonces no dejes que el dinero te domine, sino ofrécete a ti mismo y ofrece todo lo que tienes bajo el señorío de Jesucristo. Y no olvides jamás cuánta riqueza Jesús dejó de lado para ser tu Salvador. Recuerda el gran costo que fue para Él morir en una cruz por tus pecados. Y cree también que Jesús realmente quiere lo mejor para ti cuando te dice que no dejes que el dinero te domine. Ojo, Jesús no te está queriendo robar. La iglesia tampoco. Lo que Jesús está queriendo es darte más gozo al darle a Él todo lo que tienes. Padre Celestial, gracias te damos, porque tu palabra una vez más nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos y a entender qué es lo que estamos haciendo con aquello que tú nos has entregado para administrar. Que podamos entender, Señor, que cada gasto que hacemos debe reflejar necesariamente tu gloria. Padre, no permitas que nuestro corazón sea dominado por el dinero o por las posesiones, sino que nosotros podamos usarlo para tu gloria, para la extensión del reino de Dios, para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y así, Señor, esperaremos aquel tesoro maravilloso
que tú tienes para nosotros en el reino de los cielos. Estas cosas te las entregamos en el nombre de Jesús. Amén.